y todo lo que concierne a lo que es la primera o el primer enfoque al trauma, que esto obviamente incluye la atención prehospitalaria, que se refiere pues a es la atención de los paramédicos, ¿verdad? Es la evaluación y manejo inicial, que prácticamente es lo primero que vamos a hacer nosotros ante un paciente politraumatizado. Eso incluye la atención hospitalaria, es decir, cuando ustedes estén en el lugar del hecho, cuando estén en lo que es en la sala de lo que la atención a un politraumatizado. Hay una persona que está atendiendo la vía aérea y un asistente. Hay una persona que está tomando signos vitales y hay otra persona que está haciendo exploración en el paciente. Hay una tercera persona y una cuarta persona que está, por ejemplo, está estabilizando la pelvis y él está haciendo un procedimiento en el abdomen. A esto se llama trabajo en equipo. ¿Qué están haciendo ellos? El manejo inicial o la evaluación primaria al mismo tiempo. Es decir, A, vía aérea, B, C, circulación, monitorización y reanimación. Y D, que sería el daño neurológico que se va a valorar, o estos se están valorando también. Esta persona va a seguir con el neurológico. Y finalmente viene la evaluación secundaria o el examen completo, ¿no? ¿Cuánto nos lleva a hacer el manejo inicial? No deben ser más de 3 minutos. Se puede realizar al primer minuto. Ya, mejor si tenemos tecnología, y esa es una de las ventajas hoy en la sala de emergencias. Mientras menos tecnología les va a llevar más tiempo, pero no debe exceder los 3 minutos. Entonces, la revisión primaria es lo primero que vamos a hacer en el paciente. Y siempre que digamos revisión primaria es ABCD, ¿ya? Esta se puede repetir constantemente, es decir, estoy en A, en B, puedo volver a A y seguir a B, C, puedo volver otra vez a A, B, C, D, y puedo volver a A, B, C, D. Es recomendable para percatarnos de algo que se nos haya pasado, ¿ya? Y principalmente si hay deterioro en el paciente. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a otro camino más, otra cosa para hacer, etcétera, etcétera. Se está parpadeando mucho. Un ratito. Allá algo. Un programa está corriendo. Bien. Esta es la analogía que hace en el ATLS. Está corriendo de forma. Muy bien. Y esto es lo que se hacía antes de la 10ª edición, que es la actualización del látex. Quiero que se pongan atentos aquí. Y más o menos es una simulación de lo que se debería hacer con un paciente. Un conductor masculino de 44 años se estrella de frente contra una pared, ¿no? ¿Quién puede decirme qué información nos da esto? Hombre de 40 años que se estrella de frente contra una pared. ¿Alguien?
¿Me están escuchando? Y aquí vamos a sacar. Hola, hola. Sí, doctor, se escucha. A ver. Anaí Albino. Doctor, disculpe, ¿puede poner el caso otra vez, por favor? Ahí está el caso. Masculino de 44 años que se estrella de frente contra una pared. No estarán ahí. Sí, doctor. Bueno. ¿Qué te dice eso? Ay, no sé, doctor. No. No importa si te equivocas, ¿no? O sea, yo pensaría que está inconsciente, tal vez que tiene un accidente cerebrovascular. Dos Santos, Ana Carolina. Hola, doctor. Hola, una. Ana Carolina, ¿qué te dice esa información? Ay, doctor, no sé. 44 años, masculino que se estrella de frente contra una pared. ¿De qué te está hablando? Doctor, sí es. Canchasto, Corinda. Canchasto, Corinda ya. No han leído nada. Dime, Elizabeth. Doctor, si se ha estrellado de frente contra una pared, lo más probable es que haya salido disparado o hacia el volante o hacia el vidrio. Entonces, podría tener trauma en cabeza. Bien. Lisbeth o Lisbeth, ¿no? Lisbeth también observativos. Muy bien. El obvio, ¿no? Si es un auto y se estrella de frente contra la pared, entonces lo más probable es que el auto se haya deformado, que el chofer, si estaba de chofer, se fue contra el volante, trauma de tórax. Se fue la cabeza hacia el parabrisas, trauma craneoencefálico. Si estaba con cinturón, menor probabilidad. Entonces, lo que hemos hablado ahí del tablero del auto hacia adentro, si son más de 50 centímetros, o hay deformidad del volante, o hay un muerto en la escena, cualquier cosa. Esta primera información es lo más importante para nosotros, porque esto nos va a guiar en qué cosas tenemos que prestar atención. El paciente está inconsciente en el lugar del incidente. A ver, Lucía, Raquel. Lucía, Raquel, Valdivia, la una. A las dos. ¿No estás en sala? Doctor, se lo escucha un poco entrecortado.
Sí, doctor, ¿pudiera repetir la pregunta? Aquí está en la pantalla. El paciente está inconsciente en el lugar del incidente. ¿Qué nos dice eso? Ahorita no tengo miedo de equivocarse. Este tema vamos a desarrollar. Doctor, que tal vez está cursando con un déficit neurológico porque está el paciente inconsciente. Puede ser trauma craneoencefálico. ¿Qué más? Doctor, ¿podríamos evaluar la vía aérea? Si está respirando o no el paciente. Signos vitales, tal vez. Ya, vía aérea, signos vitales, muy bien. Doctor, también Llega al hospital, existe está una bien, hemorragia. llega al hospital con, lo traen los paramédicos, rescate básico, quiere decir, sin collarín y sin tabla probablemente. Ellos le pusieron collar cervical, tabla espinal y ventilación asistida vía mascarilla. Entonces, rescate básico quiere decir un paramédico que no es avanzado, ¿ya? Es de lo que hablamos en la anterior clase. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuáles son nuestras prioridades en la evaluación de este paciente? Identificar las lesiones específicas antes de empezar el manejo inicial de este paciente. Ustedes lo han dicho, habría que ver la vía aérea y probable compromiso craneal. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? ¿Cómo proceder? Nada más, ustedes lo primero que tienen que hacer es preguntar y A, B, C y D. La secuencia del ATLS es el A, el B, el C, el D y el E. No hay en desorden, ¿ya? Hay escuelas que indican que durante el paciente traumatizado se puede hacer C o se puede hacer D antes de empezar la vía aérea. Puede no funcionar, ¿ya? Puede no funcionar. ¿Cuándo hacemos C antes de A? En la reanimación cardiopulmonar. Eso quiere decir reanimación cardiopulmonar, masaje cardíaco antes de A y antes de B. Es la única aprobada hasta el momento. Eso se llama secuencia correcta de las prioridades. A, B, C, D. ¿Ya? Eso es, ATLS es igual a B, C, D. Eso no se olvida. Vamos a ver lo que es la revisión primaria y la secundaria. Nos vamos a centrar en la revisión primaria porque es lo que está en su programa. Obviamente vamos a ver la valoración de un paciente con múltiples lesiones, es decir, un politraumatizado. Si tiene una sola lesión, solamente es un paciente con trauma nada más. Pero si tiene más de 2 lesiones, es politraumatizado reciente. Nos interesa la historia médica de este paciente y lo que les dije, el mecanismo de la lesión que nos va a ayudar a identificar las lesiones. En el momento que un paramédico o una persona o alguien al teléfono les diga este paciente se estrelló contra la pared, así como su compañera, les ve directamente, pienso en un trauma craneoencefálico, trauma de tórax. Eso quiere decir que me voy a alistar el equipo para intubar, para probable zona pleural, etcétera, etcétera, ya lo vamos a ver. ¿Para qué hacemos esta secuencia del A, B, C, D, E? Para ver los peligros latentes, ¿ya?, que puedan llevar a la muerte. Por ejemplo, la caída de la lengua. El paciente puede tener lesiones menores, pero si se desmaya, solo un desmayo, va a hacer que la lengua se le vaya atrás y fallezca durante el trayecto. O en el trayecto venga bien tratado por los paramédicos, lo pasan a la camilla y ustedes descuidan esto en un paciente semi-inconsciente o inconsciente, se le va a sacar la lengua y se choquea. Y si no hacemos el A, basta esto para que el paciente entre en paro. Lo demás,
tenemos que, vamos a aprender a describir los pasos para minimizar el impacto de estas lesiones que pueden llevar a la muerte. Es decir, una maniobra básica como elevar el mentón o poner una cánula de mayo le puede salvar la vida a este paciente. Obviamente hay otras maniobras básicas como una cricotiloidectomía o una sonda pleural, etc. Y lo más importante, si yo no puedo manejar a este paciente, no me lo quedo. Lo refiero inmediatamente, obviamente lo estabilizo y lo mando a un lugar donde sí pueda ser atendido por las especialidades. Estos son los objetivos de la reanimación primaria. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? En el momento que alguien les dice, viene un paciente politraumatizado, lo primero que tengo que hacer es protegerme yo. ¿Ya? Gorro, de ser posible. Puede ser el quirúrgico, mejor si es el gorro con máscara facial. La bata. En algunos lados le dicen mandil. Guantes. Máscara o cubreboca. Para nosotros les decimos barbijo. Cobertores de zapatos, por si cae sangre, y protectores oculares o faciales. Entonces, esto es una de las partes más importantes ya. En otros países más, porque ellos conviven con el VIH, nosotros no tanto, pero es importante esa protección. Hoy en día el COVID y enfermedades transmisibles, ¿verdad? Como la hepatitis B. Es más fácil que se contagien de hepatitis B que de VIH. Entonces, sí o sí necesitan tener todas las precauciones necesarias. ¿A qué llamamos la evaluación inicial? La revisión primaria y la reanimación de las funciones vitales se realizan en forma simultánea mediante trabajo de equipo. Como les decía anteriormente, muchas cosas. Vía aérea, él está haciendo A, si hay que intubar, va a intubar, si hay que hacer algún procedimiento, A lo va a hacer. B, lo va a hacer el segundo ayudante o el primer ayudante, que va a hacer auscultar, percutir, eso ya vamos a ver. Él va a hacer la revisión. Si hay un segundo y un tercero, va a ser C o va a ser D, dependiendo de cómo se organiza este equipo. Eso es lo ideal. ¿Puede hacerlo una sola persona? Sí, señor, puede hacerlo. Y tiene que aprender a hacerlo en 1 a 3 minutos. ¿Por qué en 1 a 3 minutos? Porque en 1 y 3 minutos pueden ser suficientes para entrar en hipoxia cerebral. Y de 3 a 5, sufrir un daño irreversible, ¿verdad? Por la hipoxemia. Estos pacientes tienen hipoxemia desde el momento del trauma, la hiperventilación, el estrés que produce vasoconstricción, la respuesta inflamatoria primaria o en primer plano por el trauma a mayor severidad, produce vasoconstricción. Es decir, todo nos va a llevar a hipoxia. Entonces, uno de los principales objetivos en la evaluación inicial o la revisión primaria es A, la vía aérea, ¿no? Entonces, ¿cuál es la secuencia del ATLS? Me preparo a recibir al paciente. Esta preparación está aparte de lo que yo me preparo las cosas que voy a utilizar. Como les decía, en el momento en que me entero que es un paciente que se ha chocado contra el muro, trauma de tórax, trauma craneoencefálico, entonces es probable que tenga que intubar. Todo mi equipo de intubación listo, oxígeno listo, llamo al neurocirujano y que se ponga alerta. Trauma de tórax, sonda endopleural lista, ¿no? Quizás no lo use, pero tiene que estar todo listo. Ni qué decir, enfermería lista para tomar signos vitales. ¿Y qué nos interesa? El oxímetro de pulso. Nos interesa la monitorización cardíaca, etc. Entonces, esta preparación está de acuerdo a lo que me digan, ¿no? Si me dice un intoxicado, entonces voy a preparar oxígeno, voy a preparar sondas, etcétera, etcétera.
Esto es importante. La revisión primaria o evaluación primaria es el ABCD. Esto es lo que vamos a hacer. Y si tengo que reanimar, si en A necesito intubar, eso es reanimación. Si en A necesito hiperventilar, eso es reanimación. En B necesito poner un sonido pleural o iniciar un masaje cardíaco o cualquier cosa, entonces eso es reanimación. En C, si está en shock hipovolémico, inicio la reanimación con líquidos. Otra vez, si está en paro cardiorrespiratorio, entonces otra vez eso también es reanimación. Todo lo que tenga que hacer para mejorar el ABCD es reanimación. ¿Qué son los anexos? Hablamos de anexos cuando tengo que utilizar cosas. Por ejemplo, en la vía aérea, un anexo es el tubo endotraqueal. También es columna cervical. Si necesito columna cervical, un anexo son rayos X cervical. En B, un anexo es, en B está la ventilación, entonces es un oxímetro de pulso. Entre B y C está cardíaco, ¿ya? Entonces, monitorización, gasometría, etcétera, etcétera. Todos esos son anexos. Incluso la tomografía es un anexo, pero ya vamos a ver cuándo se usa tomografía. Cuando termino el ABC de la reanimación y los anexos, reevalúo. Esta es la evaluación primaria. Esta es la secuencia de la TLS. Y esta es la parte en que se hace hincapié, y esta es la parte que vamos a ver nosotros a la rápida, porque se da el texto por lo menos 3 meses o un mes antes del curso de la TLS, y nosotros lo vamos a ver a la rapidita, pero los conceptos más importantes. La revisión secundaria ya debe ser detallada. ¿Qué es revisión secundaria? Es cuando hacemos el examen físico minucioso, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Ahí vemos si está con heridas tipo SCAL, ahí vemos si tiene ojos de mapache, ahí veremos si tiene herida punzocortante, etcétera, etcétera, ¿ya? Recién nos vamos a poner ese detalle. Ahí también podemos reanimar, ¿verdad? Ahí también podemos empezar la reanimación. Vamos a ver en trauma de abdomen. Y los anexos otra vez rayos X, tomografía, ecografía, etcétera, etcétera. En la sala de emergencia. Cuando termino el ABCD y estoy en la revisión secundaria, de repente me percato de otro problema, vuelvo a ABCD y reanimo, ¿ya? Hasta que esté solucionado. Y si voy a necesitar más anexos, los solicito. Grupo, ORH, transfusión, etcétera, etcétera. Entonces, esto es la secuencia ATLS. Y cuando ya termino todo esto, reevalúo. ¿Qué quiere decir eso? Otra vez A, B, C, D, E. A está bien, si B está bien, si C está bien, si D está bien. Esa es mi reevaluación. Placa, gasometría, ecografía, todo bien, sí, ya. Entonces recién va a pasar a cuidados definitivos. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, doctores? Máximo 1 hora. Esto máximo 3 minutos. ¿Ya? 3 minutos. Y hay que detenerse donde haya que detenerse. Más la revisión secundaria, más la tomografía y todo eso, se puede hacer toda esta secuencia máximo en 15 minutos. Pero sí, la tomografía ya nos va a llevar tiempo. Y todo lo demás. Si no estamos en equipo, entonces puede llevarnos hasta 1 hora. Esta es la hora dorada de emergencia. Más de eso es serio compromiso para el paciente. Esa es la secuencia de la TLS y eso es lo que vamos a hacer con este paciente que llegó, que se estrelló contra una pared. Lo primero es ¿y cuál es la forma más simple y rápida de evaluar a un paciente en 10 segundos? Preguntando su nombre y preguntando qué pasó. Le preguntan al paciente cómo se llama y él les dice Carlos,
¿Qué le pasó? Ah, pues me choqué con el auto contra una pared, que significa que este paciente está consciente. Le falta poco oxígeno, su vía aérea está permeable, ventila bien, todavía no está en shock si es que tiene algún problema de hipovolemia, todavía no hay problema que comprometa su cerebro con la hipoxia. Y si nos vamos a D, no hay daño neurológico porque nos dijo su nombre y además nos describe la escena. Si nos dice su nombre y no describe la escena o dice no me acuerdo, el problema puede ser en D. Si no dice su nombre y balbuceo, entonces ya estoy evaluando. Con solamente 2 preguntas, ya le he hecho el ABC de rapidito. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Prepararse, protegerse y preguntar al paciente cómo se llama y qué le pasó. ¿Verdad? Entonces ya he hecho una evaluación rápida. Me detengo. Veo la vía aérea. Veo la ventilación, veo la C, que es perfusión cerebral adecuada, y veo el D, que es sensorio ocular. Para nosotros es vía aérea, ventilación, circulación y daño neurológico. ¿Qué veo en la vía aérea? La vía aérea viene con protección de la columna cervical. El paciente debe venir con collarín cervical. Si no tiene, nosotros le colocamos. Hay que aprender a poner el collarín cervical. Vamos a ver un ratito. Entonces, A siempre viene con eso. No se olviden. En A, oxígeno. Es decir, una mascarilla con oxígeno. Todo eso ya debe estar listo, doctores. Todo eso debe estar listo. Por eso me preparo. Entonces, oxígeno, collarín cervical, después de hacerle las preguntas. ¿Verdad? Y evaluar la vía aérea. ¿Qué voy a evaluar en vía aérea? Que esté permeable. ¿Qué voy a hacer en B? Respiración y ventilación. B es de breathing, de respirar. Hay 2 mecanismos, la ventilación y la perfusión. Ventilación, que es el meter y sacar aire. Y eso como lo veo escuchando, ¿verdad? ¿Qué es perfusión? Perfusión significa el paso del oxígeno a la sangre a través de la membrana alveolo-capilar, o sea, en los pulmones. ¿Cómo evalúo eso? Escuchando. La auscultación es uno de los principales métodos para evaluar el P. C. Circulación con control de hemorragia. ¿Qué es circulación? Deben acordarse aquí, bomba cardíaca, perfusión por minuto, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y presión arterial. Esa es la bomba cardíaca. ¿Qué más es circulación? Junto con esa perfusión, llenado capilar, otra vez presión arterial y estado de conciencia, porque no se olviden que el objetivo de la bomba cardíaca es perfundir el cerebro. Si algo falla en C, se afecta al cerebro, sin daño neurológico. Por eso les decía en la anterior clase que un paciente con estado o ingesta de alcohol o drogas, lo último que vamos a pensar es que sea por eso que está mal. Vamos a pensar primero en esto. Primero vamos a descartar que no haya una hipoxemia atribuida a una baja perfusión. ¿Ya? ¿Qué más? En circulación están los signos vitales, presión arterial, oxímetro de pulso, porque eso también nos da la perfusión, frecuencia cardíaca. Paso a C, déficit neurológico. Y además aquí hay que poner ya vías periféricas o centrales, ¿no? Porque el paciente debe estar canalizado. Eso va en C.
Y el déficit neurológico es el estado de sensorio del paciente. ¿Está consciente o inconsciente? Eso es lo primero. Porque cualquiera de estas tres, cualquier déficit de estos tres puede bajar el estado neurológico. El trauma cráneoencefálico puede bajar el estado neurológico. Algunas alteraciones mentales pueden bajar el estado neurológico. Alteraciones mentales pueden ser por alcohol, pueden ser por drogas también, ¿no? Entonces, todo esto, si no se afecta esto, al final vamos a pensar en eso. Y además, tenemos que evaluar en el déficit neurológico si hay datos de focalización o lateralización, y ya lo vamos a ver qué es eso. Cuando A esté bien, B esté bien, C esté bien y D esté bien, recién voy a pasar a E, exposición y control ambiental. Es decir, lo voy a descubrir. ¿Para qué? Para iniciar mi evaluación secundaria. Secundaria es el examen físico. En todo esto tengo que usar los anexos que hemos dicho. No importa el tipo de paciente que venga. Las prioridades son las mismas. Si es embarazada, A, B, C, D, E. Si es anciano, A, B, C, D, E. Si es trauma por accidente automovilístico, A, B, C, D. Si es agresión por tercera persona, A, B, C, D. Esa es la secuencia del ATS. Voy a hacer el ABCD en todos estos, pero tengo que estar alerta a situaciones especiales. Por ejemplo, los adultos mayores, es decir, los ancianos, tienden a ser hipertensos. Si vienen con una presión de 170, puede ser que para ellos ya sea una hipotensión. Tienden a tener menos tolerancia al trauma grave, ¿no? Entonces su cuerpo no reacciona como reacciona el de un adulto. Cuando se caiga el paciente, es decir, se hipotencia y entra en un shock, es más difícil sacarlo que una persona o una persona adulta joven. Entonces, hay un capítulo especial para estos adultos mayores, pero no por eso voy a dejar. Lo mismo es en lactantes, en frecuencia cardíaca, un lactante, son muy tolerantes. Estar grave el niño, pero sus signos vitales no estar variando y él estar consciente. Entonces, a todo esto tenemos que estar atentos. En embarazadas son doble el cuidado, pero nos centramos en la madre. Si reanimamos a la madre, vamos a reanimar al niño. Si la madre es hipotensiva, el niño también. Entonces, reanimando la hipotensión, lo mismo, ahí generalmente tienen como su distribución líquida es diferente. Y los atletas tienen una permisión al cambio. Pueden tener todo un pulmón colapsado y estar saturando 98%, 99% si es metanista, ¿ya? O otro tipo de atletas. Pueden tener un shock tranquilo, sin tener los signos claros de un shock hipovolémico. Entonces, son poblaciones especiales, todos estos tienen un capítulo aparte en el ATS. En medio es el ABCD, ¿ya? No se ve. ¿Qué es la vía aérea? Dos cosas, vía aérea permeable y proteger la columna cervical. ¿Qué quiere decir vía aérea permeable? Buena entrada y salida de aire. Entrada y salida de aire a través de la nariz, de la boca, tráquea, bronquios, bronquiolos. Eso es vía aérea. ¿Qué puede ocluir esta vía aérea? Trauma facial, sangre en la nariz, sangre en la boca, piezas dentales,
inconsciencia, la lengua se cae, etc. Entonces, eso hay que tratar. Eso es vía aérea. Por eso se le pregunta al paciente. Si el paciente responde bien, esto está bien. Entra y sale el aire sin problemas. ¿No? El problema es cuando hay un problema aquí, eso tenemos que reconocer. Proteger la columna cervical. Todo trauma o paciente politraumatizado se asume que tiene trauma de la columna hasta no demostrar lo contrario. Por eso se le pone el collarín cervical. ¿Qué es lo más importante tener en cuenta? ¿Qué puede tener lesión de la columna? Por eso el collarín cervical. Puede perder progresivamente la vía aérea por el estado de sensorio y por la hipoperfusión. Entonces, constantemente hay que reevaluar. Puede ser que responda a su nombre al principio y después empiece a hablar incoherencias. Algo está pasando. Falla de equipo. Si no tienes listo para intubar, si no tienes que se encienda el foquito del laringoscopio, si no tienes el oxígeno, si no tienes no tienes el tubo endotraqueal adecuado, esto puede ser fatal para el paciente. ¿Ya? Es un peligro, el paciente se les puede morir ahí entre en paro y es difícil sacar. O incapacidad para intubar, que no se puede intubar al paciente. Para eso tienen que entrenarse, tienen que usar maniquíes, usar muchas cosas para intubar. Eso le va a ayudar al paciente. Entonces, todo eso tenemos que manejar. ¿Qué se evalúa en B? Respiración y ventilación. En realidad nos está hablando de perfusión y ventilación. Hemos dicho ventilación, que es la ampliación y ampliación, es decir, la expansión pulmonar, la entrada y salida de aire desde los bronquiolos hasta los alveolos y de los alveolos hacia la tráquea. Para nosotros eso se llama murmullo vesicular, ¿verdad? Cuando yo escucho tiene que sonar entrada y salida de aire. ¿Qué es perfusión? Paso del oxígeno del alveolo hasta la sangre, ¿no? Eso es perfusión. Este oxígeno, ¿cómo se mide? Con una oxigenación adecuada. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente no esté cianótico. ¿Cómo nos damos cuenta de la cianosis? Los labios, los lechos ungueales, el lóbulo de la oreja. Entonces, si eso está cianótico, tiene un déficit ventilatorio, de perfusión, por tanto, hipoxemia. A veces se le pone morado o equimótico todas las alas de la nariz, no solamente los labios, alrededor de la boca, eso se llama máscara facial, ¿verdad? Entonces, mayor déficit de oxígeno. Y si él está todo morado, pues obviamente su perfusión está hacia abajo. Pero la única forma más fidedigna y que nos ayuda mucho más, por eso se llama el quinto signo vital, es la saturación de oxígeno. Ese es un anexo. Entonces, ¿cómo evalúo el B? Escucho y pongo el oxímetro de pulso. Uso un anexo. ¿Cuánto tiempo nos lleva eso? En 5 segundos, ¿verdad? ¿Qué tengo que ver cuando pongo el estetoscopio? La frecuencia respiratoria, si puedo, los movimientos de la caja torácica, ampliación, amplificación, entrada de aire, murmullo vesicular, y el anexo, saturómetro de oxígeno. Y he evaluado B. Entonces, si eso está bien, recién voy a pasar a C. Si no está bien, me detengo y reanimo. Si hay algún problema en esto, algo está pasando aquí. Y se va a morir por esto, no se va a morir por C. Se va a morir si no atiendo esto. Lo mismo en vía aérea, se va a morir por cualquiera de estas cosas. Eso es lo más importante. 3 minutos para realizar eso. ¿Qué hago en C? Pero antes de C. Entonces, esto es lo que tengo que ver.
Si hay algún problema, será de A, puedo volver a evaluar A. Si hay sangre, si me sigue respondiendo, etcétera, etcétera. Si A está bien, paso a B otra vez. Y ya voy a ver si es un neumotórax o neumotórax a tensión. ¿Cómo lo voy a ver? Auscultando, percutiendo y palpando y viendo, ¿verdad? Inspección. Lo más importante es la auscultación. ¿Necesito un anexo? Sí, rayos X de tórax. Oxímetro de pulso y aquí también puedo poner monitor cardíaco. ¿No? Entonces, todo esto tengo que hacer si hay algún problema. Por eso no me voy a hacer si hay algo malo en B. Si está bien A, está bien B, entonces paso a circulación. ¿No? Entonces, circulación son muchas cosas y tengo que hacerlas a la vez. Aquí necesito ayudante y necesito enfermera para hacerlo rápido. Puedo hacerlo yo, puedo hacerlo, pero tardo más. ¿Qué hacemos entonces? Esta vez la perfusión tisular, es decir, el paso de oxígeno a los tejidos. Esto va a hacer que el tejido perfunda. El tejido más importante a perfundir es el cerebro. Por eso esto puede repercutir en el nivel de conciencia. Un paciente hipotenso con 60-40 puede estar somnoliento, puede estar con desorientado. No solamente la hipoxemia nos puede dar eso, también la hipoxemia puede ser causa de hemorragia, es decir, no hay buen paso de oxígeno a la célula o al tejido. El color y la temperatura de la piel, porque la hemorragia o la hipovolemia da palidez, frialdad distal, ¿verdad? Nos puede dar zonas equinóticas, etcétera, etcétera, de decúbito o de depresión, ¿verdad? Necesito anexos, sí. Puedo poner el pulsoxímetro otra vez, puedo poner un monitor para ver que me dé la frecuencia y lo más importante, que me dé la presión. La presión arterial está en directa relación con la presión de pulso y el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Entonces, cualquier alteración en eso va a repercutir en la presión arterial. Entonces, hay que tomarle la presión. En C le tomamos la presión. No se olviden que todo esto se hace simultáneo. Entonces, esto, mientras más se ejercita, más rápido se logra. ¿Qué pasa si yo encuentro algún problema? Si está hipotenso, lo más probable es que sea hipovolemia, hasta demostrar lo contrario. Si hay hipovolemia, ¿qué voy a hacer? Restaurar el volumen. ¿No? Y una vez que inicie esto, tengo que reevaluar al paciente. Es decir, ¿está funcionando mi reanimación? ¿Qué hacíamos antes? Está en hipovolemia, póngale 2 vías y 1000 a chorro. ¿Verdad? Nuevamente, tome presión. Eso es reevaluar. Claro que hoy en día eso ha cambiado, pero eso es reevaluar y eso es iniciar la reanimación. Peligros latentes, ya hemos hablado del adulto mayor, los niños, los atletas y los medicamentos. Hay, por ejemplo, algunos adultos que toman vasodilatadores, entonces la reanimación con líquidos no va a ser tan fidedigna. Si A está bien, B está bien, C está bien, es decir, que me habla, está consciente, o si está intubado, está saturando 90 o 100%, no tengo ruidos anormales en el tórax, ventila bien, no hay hipotensión, tiene una buena frecuencia, entonces A, B y C están bien. Paso a D. Evaluación neurológica basal. ¿Qué es lo más importante? ¿Conciencia o inconsciencia? Eso es lo más importante. Si está inconsciente y está ABC bien, entonces está fallando algo en B.
Segundo, escala de coma de Glasgow. El Glasgow, antes hacíamos el AVDI, ¿no? Alerta verbal, dolor, inconsciencia. Ya no, hoy directamente Glasgow. Ustedes conocen la escala de coma de Glasgow, si no, más ratito lo ven. Y la respuesta pupilar. Isocoria, anisocoria. Responde, no responde. ¿Ya? Perdón un ratito. Hola, hola. ¿Qué novedades? Sí, sí. Voy a estar ahí 9:30. Sí. Ya, pues. Ya. Parto. Ya. Voy a ver qué dice. No, ya. Las cargas verdes de 6.5. Con eso ya tenemos. Chao, chao. Perdón. Entonces, ABCD, si el paciente está bien, recién voy a hacer la exposición del control del ambiente. Voy a desvestir al paciente y lo voy a preparar para su examen físico minucioso. ¿Ya? Como aquí, obviamente respetando el pudor, ¿verdad? ¿Qué vemos en este paciente? Un paciente intubado, vía aérea tratada, collarín cervical. Entonces, si él está saturando bien, está bien. Protegieron la vía aérea, hicieron una intubación, desinstalación de vía aérea definitiva, collarín cervical, protegieron la columna cervical. Bien. Si el encargado de la reanimación pregunta cuánto está saturando, dice 90%, perfecto. Bien. B, ausculto. Entrada y salida de aire, izquierda, derecha, simétrica. Inspecciono, no hay asimetría. ¿Verdad? Y no hay ruidos anormales, no hay sangrado, no hay nada. Entonces B está bien. ¿Cuánto está saturando? 90%, 100%. Perfecto. B está bien. Pido un anexo, rayos X de tórax. Puede tardar, ¿verdad? Entonces, pero ya está. A y B. C. Le hicieron un lavado peritoneal, ahí están sus gasas, entonces descartaron probablemente una hemorragia intraabdominal. Y si no, se le hace una ecografía, otro anexo. ¿Cómo está la presión arterial? Bien. ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Bien. Entonces, C está tratado. ¿Cómo está el monitor cardíaco? Aceptable. ¿Ya? Hoy en día los monitores nos dan presión arterial media más, entonces debe estar más de 60 o 70 y estamos bien. ¿Tuvo datos de sangrado? Puede ser, le están transfundiendo sangre. Y si el paciente está estable, entonces la reanimación dio resultado. Eso quiere decir que C ahora está bien. D, ¿cómo está? El paciente está inconsciente. ¿Tendrá un daño neurológico? Puede ser. ¿Qué voy a pedir? Un anexo. ¿Qué es el anexo? Tomografía. Llegó consciente, entonces, en el momento de hacer la escala de coma de Glasgow, yo tengo que ver más o menos si tiene un trauma craneoencefálico leve, moderado o severo. Pero si llegó inconsciente, mi Glasgow es de 3. Asumo que hay un trauma craneoencefálico. Lo asumo, tengo que descartar. ¿Ok? Con tomografía. D. Entonces, este paciente ya está estable. Mi reanimación primaria ya está concluida. Fíjense, ni hemos visto, tiene una fractura aquí, probablemente expuesta porque hay sangre, está con tablilla y no hay nada más. Y eso lo voy a ver ya en la secundaria. Aunque las lesiones de fémur, de huesos largos, pueden, o las de pelvis, pueden secuestrar líquido hasta 3 litros o más. Entonces, me hubiera dado cuenta en la reanimación. ¿Qué se hace con esto?
En la reanimación secundaria, inmovilizar. Eso ya lo vamos a ver. Repasamos. ¿Qué es la reanimación? Proteger y asegurar la vía aérea. No se olviden de él. Colarín cervical. Ventilar y oxigenar. Si el paciente está viendo la vía aérea, le pongo la mascarilla de oxígeno por lo menos a 10 por minuto. ¿Ya? ¿Para qué? Para que llegue al 100%. Todo paciente politraumatizado tiene déficit de oxígeno. Hola, hola. Dime. Se le escucha, Doc. Ya, les aviso más ratito. Ya. Cierto. Perdón. Entonces, proteger significa colarín cervical. Asegurar vía aérea significa que el paciente tenga buena entrada y salida. Ventilar y oxigenar, es decir, poner la mascarilla de oxígeno. Si el paciente no tiene vía aérea permeable, lo intubo. Vamos a ver la secuencia ahorita del manejo de vía aérea. Una vez intubado, ¿qué hago? Ventilo y oxígeno. ¿Cómo voy a ver que está oxigenando bien? Paso a B. Ausculto, inspecciono, palpo si puedo, específicamente para encontrar fracturas, ¿no? Y veo si hay asimetría, etc. Si está todo bien, paso a C. Si en C está hipotenso, es hipovolemia hasta demostrar lo contrario. Entonces reanimo. Aquí tienen que acordarse bien lo que vieron en la cirugía, seguramente vieron shock hipovolémico. Entonces tienen que recordar todo lo que es del shock hipovolémico. Aquí vamos a ver lo más grande. ¿Cómo inicio el reanimo del sangrado? Con cristaloides y reanimación con sangre. Hoy en día es sangre por sangre. ¿Ya? Paciente hipotenso, ya tengo que estar pidiendo sangre. Para eso el paciente tiene que estar tipificado y cruzado, es decir, grupo IRH. Entonces, ¿qué hago? Es lo primero que pido en C. Si veo sangrado evidente, parar el sangrado. Si no veo el sangrado evidente, asumo que es de abdomen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Llamar a cirugía. ¿No? Que esté viniendo. ¿Por qué? Porque este paciente está sangrando. ¿Qué hago hasta mientras? Reanimación. ¿Quién va a parar el sangrado? El cirujano. Pero ya inicio la reanimación. No tengo sangre, cristaloides. Si todo está bien, lo descubro para revisarlo bien y protejo de la hipoteca. Esa es la reanimación. Esa es la secuencia. ¿Cuáles son mis anexos? Entonces les decía, puede ser gasometría arterial, puede ser la escala de Conover-Glasgow. Es muy difícil memorizarse, si no están cada día con el paciente politraumatizado, entonces ver que evalúa el ojo, o sea, los movimientos oculares, los movimientos motores o la respuesta verbal y su puntuación. Entonces, en las salas de emergencia generalmente se ponen letreritos, ¿verdad? Entonces, esos son anexos. Ahí generalmente el que está atendiendo la vía aérea al frente tiene la escala de Conover-Glasgow. ¿Por qué? Porque puede llegar a intubar nada más por un Glasgow bajo. Glasgow de 8 para abajo es igual a intubación. ¿No? Intubación, directamente. Entonces, ese anexo puede estar directamente hacia el frente del que va a reanimar. Otro anexo son los signos vitales. El oxímetro de pulso, el manguito para tomar frecuencia. Hoy en día el monitor ya tiene incluido el monitor cardíaco, para el manguito de presión arterial, el oxímetro de pulso, y también hay uno que se llama el astómetro, ¿no? Eso es para medir si hay buena respuesta o no a la fibrina. Eso no hay todavía.
Entonces, ya no es como antes, ¿no? Entonces, antes a cada rato teníamos que tomar la presión, hoy en día se aprieta el botón y se toma solito. ¿Cómo mido el gasto urinario? Con catéter urinario. Otro anexo. ¿Cómo mido la buena oxigenación? Con el oxímetro de pulso. Si tengo un capnógrafo, mejor el capnógrafo se coloca a la entrada del tubo endotraqueal. ¿Okay? Puedo poner una sonda nasogástrica a menos que estos dos tengan contraindicación. Entonces, todos estos son anexos de la revisión primaria. Además de estudios diagnósticos. Antes había placa de columna cervical, hoy se ha quitado de la secuencia. ¿Por qué? Porque está con collarín y ya después podemos evaluar. En la revisión primaria entra tórax y pelvis. Podemos no reconocer esto. Observen aquí, esta es una placa de tórax. Bueno, no sé cómo aprendieron a evaluar las placas de tórax, pero cómo se hace en el ATLS. Hay dos formas. De adentro hacia afuera o como el ABCD. ¿Ya? A, la columna aérea, tráquea, bronquio izquierdo, bronquio derecho y a veces se ve bronquiolos. B, ventilación, pulmones. Entonces hay que seguir las pleuras que estén bien adosadas a la pleura parietal. ¿Ya? Y en este caso, aquí la pleura se ve cortada, ¿verdad? El pulmón izquierdo no está colapsado, pero está más pequeño que el lado derecho. C, silueta cardíaca. Entonces, el botón aórtico, el menisco, la eminencia, la fosa y el ventrículo, ¿verdad? Al otro lado, al derecho, la aurícula, el ventrículo a veces se ve, a veces no, y la cava, ¿no? Pero la aorta. En ocasiones se puede ver también algo de las aurículas. Entonces, todo esto nos da lo que llamamos mediastino. Aquí aparentemente hay un ensanchamiento, no, es un velamiento, hay un nivel hidroaéreo. Ya viene a las partes blandas, ¿ya? Entonces vamos a ver si hay enfisema y vamos a ver si hay un daño en la parte osteomuscular. Entonces, tengo que ver vértebra por vértebra, ¿verdad? Perdón, costilla por costilla. Arcos costales. Estos son arcos costales posteriores. No se olviden que adelante tenemos cartílagos condrocostales. Eso no se ve en rayos X. Vemos los arcos costales posteriores. Entonces, si seguimos el primer arco costal, es este. Si seguimos el segundo arco costal, es este. El tercer arco costal es este. Obviamente aquí estamos viendo miniatura, ¿no? En grande es mucho mejor. Y si es digital, mucho mejor, porque podemos aumentar, disminuir, cambiar ventana, ósea, etcétera, etcétera. Si algo está roto, entonces lo describo, ¿verdad? Entonces, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y digamos, sexto arco costal con fractura desplazada, no desplazada, posterior. Si es aquí, es lateral. Entonces, esa es una forma de ver, esa es la secuencia de lateral. La otra forma de ver es de adentro hacia afuera. Adentro es el mediastino. ¿Qué hay en el mediastino? La columna aérea, vía aérea permeable, si hay un tubo endotraqueal, hay que ver dónde está. Seguimos el mediastino, vemos la silueta cardíaca, que no está en forma de garrafa, bombada, copa de champán, etc. Veamos bien el botón aórtico. Eso es muy importante para nosotros. Si se pierde, hay que medir, que no sean más de 8 centímetros, etcétera, etcétera. Después seguimos a los campos pulmonares, hay que seguir la trama broncovascular, las
pleuras, trauma broncovastular, las pleuras, y aquí nos fijamos que hay un nivel hidroaéreo, ¿verdad? Hidroaéreo, algo de infiltrado, entonces el problema está aquí, ¿verdad? En el pulmón izquierdo, y hay un derrame o un hemotórax, una de dos. Y seguimos con los arcos costales, uno por uno hasta abajo, y seguimos con las partes blandas, incluyendo los diafragmas y los ángulos costodiafragmáticos. Aquí están los rojos. Como sea que les hayan enseñado a evaluar una placa de tórax, esta es la secuencia, y acostumbres a hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Ya? Y así no se les va a ir, no. Aquí hemos descubierto el problema, ¿verdad? Entonces tiene un derrame o un hemotórax. Probablemente hay aquí fracturas costales. No se ve bien en la foto, pero sí hay. ¿Ya? Y es un paciente femenino. Placa de pelvis, el otro anexo. ¿Qué valoro en la placa de pelvis? El anillo pélvico. Lo mismo, de adentro hacia afuera. ¿Ya? Esto debería estar redondito. No está, obsérvense, esto viene aquí, se separa y este está más arriba que el lado derecho. Es una diástasis de la sínfisis pubiana. Entonces es una fractura de pelvis en el libro abierto. Desde lejos ya vemos eso. Entonces puede ser que esté sangrando de aquí. Vemos las coyunturas sacroiliacas, vemos el sacro aparentemente no está partido, las coyunturas aparentemente están íntegras, el problema nada más parece ser anterior. Vemos los huesos ilíacos, los isquios, ¿verdad? Aquí hay asimetría. Entonces puede ser que también aquí haya una fractura de las ramas isquiopúbicas. Y finalmente, si podemos ver el techo del acetábulo, el cuello y el fémur, ¿verdad? Entonces, valorada la placa de pelvis. Esto es grave, sí, puede sangrar y tener hasta 5 litros de sangre, es decir, el paciente entra en hipovolemia y no lo alcanza. Estos dos anexos son los más importantes dentro de lo que es la revisión primaria. Cuando se haya hecho el A, B, C, D y E, pedir rayos X de tórax y rayos X de pecho. Ni bien reconozcan un problema en B, pidan el anexo S en B, ¿verdad? Tórax. Y como va a venir de rayos X, entonces, si B está bien, hay una hipovolemia, hay que pedir el anexo de pelvis. Como va a venir de rayos X, se pide tórax. Entonces, los dos. Otro que se ha metido en la revisión primaria, la ecografía. ¿No? La ecografía, mal llamada EcoFast, porque FAST quiere decir ultrasonografía enfocada al trauma abdominal. Entonces, decir ecografía, estamos repitiéndose, se llama pleonasmo, directamente FAST. Entonces, ¿qué busca el FAST? ¿Por qué se le ha nombrado así ecografía del abdomen enfocado al trauma? Porque solamente busca sangre o líquido. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, aquí está el riñón y aquí está el hígado. Normalmente debería ser como esta línea, blanquito, blanquito y blanquito. Pero aquí vemos una zona negra. Entonces, esto es líquido y esto es FAST positivo. Entonces, ¿qué busca la ecografía? Sangre. Si ve esto es en el Morrison, en el espacio hepatorrenal, entonces es sangre. Hasta demostrar lo contrario. El paciente está hipotenso, esta es la causa de la hipotensión. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Llamar a cirugía para que entre un explorador o se valore al paciente. No tenemos ecografía en el servicio, ni modo, hay que aprender a hacer lavado peritoneal diagnóstico. Ya vamos a ver en trauma abdominal estas dos cosas más a detalle. Yo he hecho la revisión primaria, he hecho el A, B, C, D, y algo falta, o no hay cirujano, o no hay neurocirujano
¿Qué tengo que hacer? Trasladarlo. Por eso les digo, un hospital de trauma nivel 3, ahí están los profesionales. Lo único que tienen que hacer es llamarles. En cambio, un hospital nivel 2 o nivel 1 no tiene a los profesionales, ahí tienen que llamarles. ¿Cuánto les lleva? Salvo que duerma al frente, cruzando la calle, y le va a tardar por lo menos 5 a 10 minutos, mínimo. Pero si vive hasta el otro lado, como que si es horas de la mañana, entonces lo que despierta, saliste y todo eso, le va a tardar más en venir. Entonces, no es un hospital apto para el trauma. En ese instante el paciente puede morir. Y eso hay que tener en cuenta. Utilizar tiempo para la reanimación antes del traslado es algo que no se puede permitir. Entonces, ni bien reconozco el problema, prepararlo para trasladarlo, estabilizarlo ya. Esta es una ambulancia, obviamente, de Estados Unidos, súper equipada, ¿no? Entonces, se puede trasladar fácil. No tenemos que retrasar el traslado. A lo mucho un FAST y listo, ¿no? O sea, una ecografía. No tomografías ni nada, ni siquiera gasometrías porque puede tardar. Lo básico: A, intubar; B, sonado pleural; C, sangre; y D, lo que haya que hacer, ¿no? Si tiene signo de Bartel, etcétera, etcétera. Estable y mandarlo. Con su sangre colgamos sus 2 bolsas de sangre, no importa, se va a ir a un centro nivel 3. Cuando han hecho el A, B, C, D, entonces ya nada más queda la revisión secundaria. ¿Qué es la revisión secundaria? Hacer el examen físico completo, desde la punta de los pelos hasta la punta de las uñas de los pies, ¿ya? Por adelante y por atrás. Cada brazo también tiene una cara anterior y una cara posterior. Eso es lo que hay que revisar. Y este examen físico debe ser rápido, ¿ya? Minucioso, pero rápido. Completo, pero rápido. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que buscar? Cosas severas, ¿no? Que lo puedan comprometer. Si tiene rota la ceja, ¿es importante? No es importante, no voy a perder el tiempo en suturar eso. Si tiene una herida en la cabeza grande que esté con un sangrado leve, entonces lo único que voy a hacer es compresas y capelina. No lo voy a suturar en ese momento, ¿ya? En la revisión secundaria. Si tiene una fractura de muñeca, deformidad, crepitación y todo, no le voy a pedir placas de eso en ese instante. Le voy a poner un inmovilizador y vendar. Listo. Esa es la revisión secundaria, completa y rápida, ¿ya? Pero no se les debe ir nada. ¿Cuándo se hace la revisión secundaria? Cuando hemos terminado la primaria y hayamos reevaluado el ARFI. ¿No? Cuando estemos seguros que A está bien, B está bien, C está bien y D está bien. No paso a C si no está B bien. No paso a D si C no está bien. Si estaba ya todo bien A, B, C, D y de repente me dice la enfermera, está hipotenso, regreso a B, C, no regreso a C. Voy a B, C. ¿No? Eso es revalor. Funciones vitales están regresando a la normalidad. Este paciente está estable. No está así, no está estable. En la revisión secundaria hago una historia completa, hago un examen físico completo de la cabeza a los pies, un neurológico completo. Aquí sí me enfoco, si mueve su pie izquierdo igual que el derecho, si está consciente, si tiene la fuerza en el lado izquierdo con el derecho, etc. Rápido y completo. Aquí puedo pedir diagnósticos especiales: tomografía de abdomen, arteriografía, fluoroscopía, endoscopías, etc. Puedo también usar sonda nasogástrica, sonda Foley, etcétera, etcétera. Entonces, en la revisión secundaria se va a hacer todo esto, y todo esto nos puede llevar entre 15 a 45 minutos, la hora de hora. Bien. Y la reevaluación.
Entonces, la revisión secundaria está en base a la historia. Hay que preguntar todo lo que es importante del paciente. Es decir, qué edad tiene. Nuestro paciente tenía 44 años. ¿Qué le pasó? Se chocó en su automóvil de chofer contra un muro. ¿Verdad? Vimos si tenía trauma craneoencefálico, hipotenso, hemorragias, etcétera, etcétera. Eso va a estar en nuestro ABCD. ¿Qué cosas pueden modificar el curso de nuestra reanimación? Si tiene alergias, porque le van a iniciar antibióticos seguramente. Si toma medicamentos, el propanolol, algunos toman propanolol, entonces, principalmente los ancianos, y esto hace que no haya taquicardia, ¿no? Controla la taquicardia. O toman AINES, entonces puede estar o perdurar la hemorragia, los tiempos de coagulación, etc. Patologías previas o embarazo, patologías previas, diabético, hipertenso, reumático, etcétera, etcétera, más que todo por los medicamentos que toma o por algunas modificaciones, embarazo, libaciones, si ha tomado o ha bebido antes del evento, etcétera, etcétera, y el ambiente, ¿verdad? Los eventos y el mecanismo, cómo ha sucedido la historia, cuáles son las características de cómo ha venido, cómo ha llegado, estaba hablando, se desmayó, se acuerda del evento, si está consciente, etcétera. Rápido y completo. Entonces nos interesa el mecanismo de lesión, si salió del fuego, si fue choque, vuelto, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos hablado en lo que es la cinemática de trauma. Perdón, doctor. ¿Sí? Disculpe, ¿qué eran las libaciones? No logré escuchar muy bien. Lo que ha bebido, libar. Ah, ya. ¿Ya? Que ha comido, se ha tomado o algo antes del trauma. Súper, doctor. Gracias. Eso es solamente el mnemotécnico, ¿no? Pero se aprende a hacer una historia completa después de todo eso, para no olvidarse, ¿no? La cabeza, el examen externo, ¿cómo realizo? Como están con guantes, lo único que hay que hacer es una pasada desde la nuca hacia adelante, ¿ya? Y ver si hay sangre. Si detectan sangre en el guante, entonces fijarse si hay una herida, de qué tamaño de la herida, pero no hay que meter el dedo, ¿ya? Entonces, esa es la palpación del cuero cabelludo, rápido. Si no hay sangre, no hay nada en lo que han hecho y todo eso, una breve palpación y listo, eso es suficiente. ¿Qué voy a ver? Hundimientos y protrusiones. Nos interesa ojos y oídos. ¿Por qué? El signo de mapache, el signo de Bartel, ¿verdad? Fracturas, de favor. El paciente habla y a veces se le mueve la nariz, entonces puede ser un trauma facial, etcétera, etcétera. Si puedo hacer una otoscopía mejor, ¿cuál es el objetivo? Ver si hay líquido cefalorraquídeo o sangre, ¿verdad? Trauma craneoencefálico. Ojos, pupilas, isocoria, anisocoria, hiporreactividad o midriasis, miosis, todo eso nos va a ayudar rápido con la lámpara, ¿verdad? Aquí, si el paciente está consciente de la agudeza visual, con todo lo que pueden hacer rápido y completo. Esto en la cabeza. ¿Qué nos va a dificultar? La inconsciencia. El paciente puede estar consciente en el lugar del hecho y llegar inconsciente a la sala de emergencia o sea deprimido. Entonces, ¿qué? Trauma craneoencefálico, hipoxemia, paramédico que no le ha ayudado, etcétera, etcétera. O el paciente vino inconsciente desde el lugar de la escena, trauma craneoencefálico, caída de leño, compromiso vía aérea, etcétera, etcétera. Si el paciente tiene edema periorbital, trauma craneoencefálico, fractura del piso anterior, oclusión del canal auditivo, lo mismo. Entonces, todo eso hay que ir buscando. ¿Qué vamos a ver en huesos, en las partes óseas? Si seguimos en la cara, lo mismo, crepitación ósea, como les decía, un movimiento rápido con ambas manos, desde la nuca hacia adelante, tocando, y luego ver los guantes. Eso nos lleva segundos.
Si hay crepitación ósea, ahí se queda el examen y ese va a ir a tomografía computarizada. Si hay deformidad, lo mismo, una maloclusión para ver trauma maxilofacial, las fracturas del EFOR, ¿no? A veces el paciente habla y se mueve toda la cara. Entonces es un EFOR severo. Hay que intubar. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción potencial de la vía aérea, ¿no? El sangradito puede meterse a la vía aérea. Si está con colgarín, si está siendo trasladado o está en un lugar bullicioso, nadie se va a dar cuenta de esto y el paciente le ha muerto a la emergencia. Fractura de la placa cribiforme, entonces va a salir líquido cefalorraquídeo por las fosas nasales. Esto pasa generalmente desapercibido. ¿Qué voy a ver en cuello? Inspección, palpación, percusión y auscultación. ¿Se puede hacer eso en cuello? Se debe hacer. ¿Qué veo aquí? Veo una zona equinótica, ¿verdad? Será el cinturón, será un ahorcamiento, etcétera, etcétera, de acuerdo a la cinemática de trauma. El mecanismo a veces es penetrante, es decir, con heridas, ¿sí? Cuchillos, desarmadores, objetos extraños, etcétera. Entonces ahí veo. Palpo, ¿verdad? Palpo, si hay hematomas, hay desplazamiento de la tráquea, si la tráquea no está central, algo está pasando. Síntomas, escucho, obstrucción de la vía aérea, ronquera, estridor. Pongo el estetoscopio y puedo ver, incluso, puedo escuchar incluso un estridor claro, puedo escuchar secreciones, etcétera, etcétera. Ya, generalmente no se percuta el cuello, entonces ya tenemos con. ¿Qué es lo que nos puede poner en alerta? Crepitación, aire. Si hay aire aquí, entonces ruptura de tráquea. O aumento de volumen, un hematoma. Si el hematoma progresa, puede ocluir la vía aérea. Estridor, trauma laringio. Soplo, trauma traqueal, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no detecto esto en la secundaria, puede volverse severo. No lo va a matar en la hora dorada, lo va a matar después. ¿Por qué? Porque no lo va a comer, ¿verdad? En la secundaria. Entonces, esto todo el tiempo voy a estar realizando. Por eso es importante la secundaria. Tórax. Inspección, palpación, percusión, auscultación. Inspección. La marca del cinturón de seguridad, trauma torácico, fractura costal. Palpación. Palpar si hay crepitación, si hay aire, si hay fracturas costales, comprimo levemente el tórax. Percusión, si hay asimetría, ¿verdad? Timpanismo, matidez o viceversa. Auscultación, la parte más importante, si hay un murmullo vesicular, si hay ausencia del murmullo vesicular, si hay estertores, etcétera, etcétera. Y termino con un anexo, sí o sí, ¿ya? Sí o sí. Si es urgente, si detecto algo malo, ese rato en la reanimación primaria. Si todo está bien en la primaria, lo guardo para la secundaria, pero debe haber un anexo que los placa de todos. Otros anexos, monitores, ¿no? Como les decía, hoy en día el monitor ya viene con esto, no es solamente conectarlo, de aquí, aquí, después el manguito, el oxímetro de pulso, hay ahora hasta camógrafo, etc. Y eso nos va a dar todo eso, solamente leer la pantalla. Abdomen, inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Qué es lo más importante en el abdomen? La inspección. La percusión puede no ayudar. La auscultación tampoco puede ayudar, ¿ya? Otros buscan ruidos hidroaéreos. Si hay un gran susto o un trauma, el intestino se paraliza. No significa peritoneal. Palpar, si el paciente está inconsciente, esto no sirve. Entonces nos ayuda solo la inspección. Reevaluar siempre A, B, C, D, A, B, C, D. Y aquí vamos a pedir los estudios especiales. FAST,
placa de pelvis. ¿No? ¿Cuáles son los peligros? Que hay una ruptura de víscera hueca, lo voy a ver en la de tórax. Una lesión retroperitoneal, lo voy a ver en la tomografía, o lo voy a ver en lesiones indirectas de la placa. Eso ya lo vamos a ver. Paso al periné. Contusiones, hematomas, laceraciones, sangre en uretra. Tanto en hombres como en mujeres. Si hay sangre en uretra, contraindicación de poner sonda vesical. Laceraciones, hematomas y contusiones nos hacen o nos obligan a hacer un tacto rectal. ¿Para qué? A veces podemos distinguir fracturas, podemos distinguir sangrado, etcétera, etcétera. Con las lesiones del periné, un trauma excelente aparte. Recto, lo mismo, nos interesa el tono del esfínter, ¿no? Si hay atonía del esfínter, es decir, no hay tono en el esfínter, trauma raquímero. Próstata elevada, trauma pélvico o fractura de pelvis. Astillas o irregularidades, fractura de pelvis. Sangre en el guante, trauma rectal, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante en la revisión secundaria. Lo mismo en la vagina. ¿Ya? Tacto vaginal. Si hay lesión uretral, directamente contraindicado poner sonda endopleural. En el embarazo hay que tomar en cuenta que esto puede haber dañado al niño, porque generalmente la pelvis es protectora del niño en el embarazo. Pero si esta está rota, o si la cintura pélvica está rota, entonces puede estar comprometiendo al niño. ¿Cómo me doy cuenta que hay una fractura de pelvis? ¿No? Con el dolor a la palpación. Un breve presión en la sínfisis pubiana y el paciente le duele, o ustedes notan que se va adentro, suficiente para sospechar de fractura de pelvis. No se hace nada más. No se hace nada más. Y hay que pedir el anexo. Si hay trauma perineal o equimosis, anexo. Si hay acortamiento de una extremidad, el derecho es más largo que el izquierdo, anexo. Si desde ya notan que hay mucho dolor, equimosis y todo eso, anexo. ¿Ya? La radiografía, eso es lo que nos va a dar todo eso. ¿Por qué? Porque no puede ser un sangrado pélvico. No lo vamos a alcanzar. El paciente se muere por choque con dolor. Ahí se muere. Ni la sangre nos va a ayudar. Otra vez, ¿verdad? El anillo pélvico aparentemente estuviera íntegro, aquí no, aquí ya se rompe esta simetría, debe ser todo redondito, entonces ligeramente separada la sínfisis pubiana y fractura de las ramas públicas, ¿no? Aquí está la fractura, aquí está el problema. Entonces, sangre, igual sangre. Y esto también se clasifica y todo lo demás, y hay que fijar y todo. ¿Ya? Eso ya vemos en nada. En extremidades, si todo está bien en el tronco, extremidades, deformidad, contusión, si le duele, si está pálido, si está cianótico, si tiene parestesia, si hay aumento del volumen y anexos. Estamos en la secundaria, el paciente ya está estable. Entonces aquí hay deformidad, aumento de volumen, equimosis, escoriaciones. ¿Qué le voy a hacer? Pedirle un anexo e inmovilizar. Si tengo que trasladarlo, no voy a perder tiempo, lo inmovilizo y después que lo estudie, ¿verdad? Le va a comprometer la vida esto de un montón. Eso es lo potencial en el músculo esquelético, si haya sangrado, si es fractura de fémur, o ligamentos de tejidos blandos, y lo más importante, el síndrome compartimental. Si ese miembro está cianótico, está en síndrome compartimental. ¿Quiénes sufren síndrome compartimental? El antebrazo y las piernas. Cerebro. Glasgow otra vez, reacción pupilar. Lateralización significa que uno mueve un lado y el otro sí. Reevaluar frecuentemente y prevenir la lesión cerebral secundaria, es decir, prevenir la hipoxia. Tiene una herida, no está suturada, entonces lo colocan compresas y escal, o capelina, perdón. ¿No? Una capelina y tomografía.
La columna. Si se puede voltear al paciente, inspeccionar la columna, palpar, ver si hay hinchazón, reflejos, si tiene parestesias, etcétera, etcétera. Si el paciente está inconsciente, entonces esto hay que postergar y pedir solamente anexos, ¿ya? Columna vertebral, y si pueden voltearlo, esta es la forma de voltear. 4 puntos de apoyo. 2 personas sí o sí, si pueden más, mejor. Entonces, una toma de las caderas y se cruza con la otra, ¿verdad? A las eminencias trocanterias y el hombro. Y de esta manera se desplaza y se evalúa la columna. La neurológica incluye tomografía de abdomen si es necesario, más si hay deterioro neurológico. La tomografía, si no hay tomógrafo en la sala de emergencias, algunos ya lo tienen, o si el tomógrafo está lejos, es preferible dilatar. ¿Por qué? Porque el paciente se deteriora, retrasa el traslado, y lo peor, se puede deteriorar en la sala de tomografía y el paciente va a morir. ¿Puedo minimizar estas lesiones? Sí, con el alto índice de sospecha y la reevaluación y monitorización frecuentes. Está todo bien y siempre preguntar cómo está, etcétera, etcétera. Si está despierto, analgesia, líquidos y monitorización. ¿Qué pacientes se tienen que ir? Los que tienen lesiones complejas o multisistémicas. Si ven trauma craneoencefálico, trauma de tórax y abdomen y no son un nivel 3, referirlos rápidamente. ¿Ya? Esa es una lesión multisistémica. Si tiene la fractura de pelvis que hemos visto y no tenemos los medios adecuados, referirlo inmediatamente y consultar. O si son pacientes especiales, si es de pediatría a pediatría, si es embarazo a materno, etcétera. En cualquier momento, ya una vez estabilizado el paciente, es decir, A bien, B bien, C bien y D bien. ¿Ya? Entonces, esto es lo que decía, centro de trauma y hospital especializado. A estos lugares tienen que llevarlo a otro lado, es actuar mal en el paciente. Entonces, ¿qué voy a hacer con este paciente? Conductor de sexo masculino de 44 años, es varón, adulto joven y se estrella de frente contra una pared. No responde en el sitio del accidente, entonces trauma cráneoencefálico. Tenía razón. Llega al hospital con rescate básico, con collarín cervical, tabla espinal y ventilación asistida vía mascarilla. ¿Estará bien este paciente inconsciente con mascarilla? No, me preparo para intubar. A está comprometido. B está comprometido por el choque frontal, ¿verdad? Y puede ser que se ire. ¿Alguna pregunta, doctores? ¿Se entiende, doctor? Esta es la reanimación primaria. Este es el ABCDE. ¿No hay preguntas? Entonces, este es el ATLS, este es el resumen de lo que hemos visto, es estilo. ¿Ya? Revisión primaria, reanimación, anexos y revaluación. Una pasada grande. El ATLS después se detiene en vía aérea, que hay que hacer y todo lo demás. Después ya vamos a ver en B y vamos a ver en C. Nos interesa todo eso. Y ya después la secundaria, que es el examen físico completo. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ninguna, doctor. A ver. Ana Patricia dos Santos. Present, doctor. ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con este paciente que se estrelló contra la pared?
¿Qué le vas a hacer? Ana, ¿estabas en la clase? Creo que no estabas. Vamos a revisar sus vías aéreas y ver si es que, y poder asegurarlas y protegerlas. Eso, le vamos a hacer el A, B, C, D. Evaluación primaria, doc. Y le vamos a hacer la evaluación primaria. Le voy a preguntar cómo se llama, ¿verdad? Es decir, qué le pasó, ¿verdad? Sí, voy a medirle la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Tengo que reconocer el problema. Voy a la reanimación primaria. Bueno, Patricia, hay que atender. Bien, doctores, si no hay más preguntas, entonces nos vemos el siguiente jueves. Nos vemos, doctor. Hasta luego. ¿Listo? Hasta Gracias, luego, doctor. hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego. Doctor. Hasta luego.